Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en esta mañana, en esta ocasión, en el versículo 25 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra de Dios. Mateo 26, versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Hemos estado viendo estos últimos días, en estos últimos devocionales, ese momento en el que Jesús, en medio de la última cena, anuncia la traición que uno de los discípulos va a llevar a cabo. A día de hoy, y gracias por supuesto a la palabra de Dios, todos sabemos quién era el traidor, que era Judas. Pero para ese momento, ninguno de los discípulos sospechó de Judas. Y ahora lo que vemos es que Judas también le pregunta al Señor si era él. Oye, de verdad que esto es escandaloso, es bochornoso, ¿eh? Ya no solamente vemos la maldad de Judas de traicionar al Señor por 30 míseras monedas de plata, sino que además este hombre tuvo la desfachatez de preguntarle al Señor: oye, ¿soy yo? Judas sabía perfectamente que era él. Pero vamos a ver, pero si hace unos versículos atrás ya hemos visto cómo Judas había ido personalmente a los principales sacerdotes y ya habían llegado a un acuerdo de entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y a pesar de todo esto, él quería seguir intentando mantener esa apariencia de piedad. Yo no sé para ti, pero esto para mí solamente tiene un nombre y es hipocresía. Porque Judas está fingiendo una preocupación que todos sabemos que en realidad no tiene. Judas ya había determinado, había tomado la decisión de traicionar a Jesús, pero seguía actuando como si fuera un discípulo fiel. Así de sucio es el pecado. El pecado no solamente nos lleva a hacer el mal, sino que además nos lleva a fingir que no estamos cometiendo ese pecado. Todos los que hemos pecado, sabemos que después de ese pecado tenemos otro trabajo más, que es el de intentar lograr que nadie se entere. ¿Verdad que sí? Y si no nos arrepentimos de ese pecado cuanto antes, eso va a ir creciendo y creciendo como si fuera una bola de nieve, porque vamos a estar viviendo de mentira en mentira. Alguien dijo que el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te va a mantener más tiempo del que realmente quieres quedarte y te va a costar más de lo que tú quieres pagar. El pecado siempre te lleva de una caída a otra, siempre te lleva de una derrota a otra, de un abismo a otro abismo. Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 28 y versículo 13 que el que encubre sus pecados no va a prosperar. El problema no solamente es pecar. ¿Sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que para mantener y sostener ese pecado vas a tener que cometer otros. Vas a tener que fingir por el resto de tu vida. Por eso lo mejor que se puede hacer con todo pecado, sea cual sea, como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 9, es confesar tus pecados delante de Dios. Y nuestro buen Dios, que es justo, es fiel, no solamente nos va a perdonar todo pecado, sino que además nos va a limpiar de toda maldad. Ahora bien, quiero que por favor prestes la máxima atención posible, tanto a la pregunta de Judas como a la respuesta de Jesús. Judas pregunta: ¿soy yo, maestro? Y Judas le responde: tú lo has dicho. Mira, si es la primera vez que lees o que estudias esta historia, quizá no la vas a comprender del todo. Porque Jesús le dice a Judas que con su pregunta, con esa pregunta que acababa de hacer, acababa de demostrar que él era el traidor. Si te das cuenta, en el versículo 22, vemos como la pregunta de todos los demás discípulos fue la de: ¿soy yo, Señor? Pero la pregunta de Judas ahora es: ¿soy yo, maestro? Y cuando Jesús escucha maestro, es ahí que le dice: lo acabas de decir, tú lo has dicho, te acabas de delatar. Todos los discípulos tenían a Jesús como el Señor de sus vidas. Pero para Judas, Jesús solamente era un maestro. Era, una persona, alguien que le enseñaba.
En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar a Judas llamando a Jesús Señor. De hecho, cuando en el Getsemaní Judas entrega a Jesús con aquel famoso beso, dice en este capítulo 26, versículo 49, salve maestro. No podemos negar que Jesús es un maestro, claro que sí. Bueno, es más, el propio Señor Jesús aceptó que lo era. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 13, Él dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Jesús mismo afirmó que Él es el maestro. Pero más allá de eso, lo que Jesús quiere ser es nuestro Señor. Oye, qué bueno de verdad que Jesús sea tu maestro, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que sea de Él, de quien tú aprendas. Claro que sí, qué bueno que tú te dejes enseñar, guiar por el gran maestro. Pero si no le dejas ser tu Señor, quiero que sepas que al final, tarde o temprano, le abandonarás. Seamos honestos. Todos tuvimos maestros en nuestra infancia, en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra etapa del colegio y marcaron nuestra vida. Todos tenemos recuerdos de esos maestros, ya sean para bien o para mal, pero recuerdos. Y lo cierto es que con el pasar del tiempo, esos maestros, ¿dónde quedaron? Se quedaron atrás en el pasado. Los maestros tuvieron un lugar y un tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Pero llegó el momento que nosotros tuvimos que dejarles. Con esto no quiere decir que nosotros les tuvimos que traicionar, no, es que es parte de la vida. Es cierto que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando en esta vida, los fuimos dejando atrás. Y si tú a Jesús simplemente lo tienes como el maestro, al final, tarde o temprano, lo vas a acabar dejando atrás. O peor aún, lo acabarás traicionando por 30 piezas de plata. Un maestro te enseña, pero un Señor te gobierna. Y así sucede en la vida de muchos cristianos de hoy, que tienen a Jesús, bueno, simplemente como el maestro de sus vidas. Tienen al Señor Jesucristo como alguien que tiene una doctrina buena, una doctrina impresionante, pero después no lo obedecen. Después no viven conforme lo que Él dice, lo que Él enseña. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? De Judas aprendemos que es posible admirar la enseñanza de Jesús, pero no rendirse ante esas enseñanzas. Todos conocemos a esas personas que conocen muchísimo acerca de Jesús, muchísimo de la palabra, pero todavía no han rendido sus vidas completamente al Señor. Conocen versículos, conocen doctrinas, se conocen todas las alabanzas que cantamos, conocen absolutamente todas las predicaciones, pero todavía siguen siendo los dueños de sus propias vidas. Todavía siguen tomando sus decisiones sin previamente consultarle al Señor. El apóstol Pablo dijo en la carta que le escribió a los romanos en el capítulo 14 y en el versículo 9, que Jesús murió y resucitó para ser nuestro Señor. Jesús no se sacrificó por ti, no se sacrificó por mí para ser simplemente nuestro consejero, nuestro maestro. La Biblia es clara, es enfática cuando dice que Jesús murió por ti para ser tu Señor, para ser el que gobierna sobre tu vida. Así que yo te animo a que puedas rendir tu vida y tu voluntad ante el Señor. Te animo a que dejes a Jesús tomar las riendas por completo de tu vida. Que no solamente sea a quien escuches, sino que sobre todas las cosas, que Jesús sea a quien obedezcas y a quien te rindas. Hermano mío, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Verbo hecho carne. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Jesús es aquel que dejó la gloria del cielo para venir a buscar, para venir a salvar lo que se había perdido. Jesús es el que tomó nuestro lugar en la cruz. Es el que cargó todos nuestros pecados sobre sus hombros. Por eso estoy plenamente convencido que no solamente tiene que ser nuestro maestro, claro que sí, pero sobre todas las cosas, Él merece toda nuestra obediencia, nuestra máxima entrega. El Señor se merece nuestra lealtad y se merece todo nuestro corazón. Jesús ha de ser el Señor de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios.
Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Claro que tú también eres nuestro Maestro. De ti aprendemos. ¿De quién sino? ¿A dónde vamos a ir, mi buen Dios, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres nuestro Maestro, pero por encima de eso, tú eres nuestro Señor. A ti te debemos lealtad. A ti te debemos obediencia. Ayúdanos, Señor, a que siempre seas el Señor de nuestras vidas, el dueño, el amo, el curios, el Señor de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.